justamente el proyecto Apolo, ¿no? Cuando estaban las primeras viajes de Apolo para probar de llegar a la Luna, cómo esas computadoras de IBM ayudó, pero bueno, el que no la vio yo se la recomiendo porque hay varios temas que están muy buenos en esa película, en Talentos Ocultos, no solo el tema de las primeras computadoras, sino también de los sesgos, ¿no? O de los prejuicios que había. Profe, Sí, esa es la peli de las mujeres que eran matemáticas y que eran las exactamente. calculadoras. Ah, es buenísima esa película. Es muy Y buena. Código Enigma también. Sí, Las sí, dos son muy buenísimo. buenas, pero yo me acordé de esas, por ahí me estoy olvidando de otras, porque se veían cómo eran las primeras computadoras en Código Enigma, ni siquiera podríamos decir que era como una computadora, o sí, porque en realidad tenía una secuencia de pasos a seguir, era más mecánica, ¿no? Ya la de IBM era como un poco más de electrónica, la de Talentos Ocultos, ¿no? Talentos Ocultos tiene mujeres, que no había mujeres científicas, y negras. Era también romper con el tema del racismo. Cuando la vean, había como cosas que eran muy obvias para esa época y que ahora nos resultan mal, o sea, no nos parece bien, como que tenían baños separados, ¿no? La gente de color, y tenían que correr de un lugar a otro y eran unas genias matemáticas, pero no se las valoraba justamente por ser mujeres y de color. Así que la pueden ver y bueno, y van a ver cómo eran, que eran unas máquinas de IBM que no cualquiera las podía usar, que tenía que hacer cursos porque era muy difícil. Que ahora todo el día hablamos de usabilidad, una cualidad, ¿no? De los productos de software que sean fáciles de usar. Bueno, las primeras era todo lo contrario, ¿no? Era muy poca gente. Así que esa. Claro, pero de hecho ellas en esa película aprovechan la oportunidad y dicen, trajeron una computadora que nos va a reemplazar, ¿qué hacemos? Y se volvieron expertas en la computadora, Tal lo cual, otro cual es tema. buenísimo. Exactamente, porque de hecho, cuando la instalan, ¿no? La computadora ahí en la NASA, justamente para ayudar al proyecto Apolo, no habían hecho bien el cableado, era algo muy complicado también de la instalación, ¿no? Del hardware, y no funcionaba. Y fue una de ellas que se dio cuenta porque tenía una, el padre de ella era mecánico o algo así, sabía de cableados de máquinas, se dio cuenta que había una conexión que no estaba bien y la corrigió y se puso a estudiar de cómo funcionaba. Y es como vos decís, Pilar, ella también les dio cursos a más mujeres para que puedan ser operadoras de esas computadoras. Así que es muy interesante para ver el origen de todo eso. Estamos hablando de los 60 ya, ¿no? Como les dije al principio, las primeras en los 40, cuando hablamos de Turing, por ejemplo, fue en la Segunda Guerra, recién se estaba comenzando. Ya después se fue, justamente por el éxito de esto, ¿no? Acelerando los tiempos, pero recién después de los 60, eh, y se fue diferenciando lo que es hardware de software también, porque al principio lo que les vendían a todo el mundo era el hardware que venía incorporado con el software, sobre todo IBM, como que era el monopolio de la época. Pero después, bueno, la justicia les ordenó a IBM que ellos tenían que diferenciar, no podían vender todo junto lo que era hardware de software, porque ellos tenían el monopolio de la producción de software también. Bueno, la cuestión es que así surge, ¿no? Todo lo de poner un orden, una organización a la producción de software, que era, como les dije, bastante artesanal al principio, pero después por temas de calidad también y de chequeos, ¿no? Que tenían que, para comprobar de que todo funcionara bien, se empezaron a hacer estándares también y había que seguir esos estándares y para eso se empezaron a pensar cuál era la mejor forma de producción y tratar de poner una metodología, ¿no? Un orden de producción. Así que de eso vamos a hablar hoy, después de esta introducción.
Y recuerden que el boom, ¿no?, de todo esto fue después de los 90 gracias a que, primero, bueno, el transistor que les dije, y después el microprocesador que hizo posible también la masificación de las computadoras, las microcomputadores, ¿no?, las computadoras personales, que recién aparecieron, bueno, las primeras por ahí en los 70, pero eran muy caras todavía, no eran cómodas. Recién después que apareció Intel, ¿no?, los microprocesadores más eficientes, en los 90. El boom de todo eso fue en los 90. Yo me acuerdo también de haber pasado de trabajar en máquinas de escribir a máquinas electrónicas y después a las computadoras recién en los 90. Bueno, había computadoras como dijimos, pero eran grandes, estaban en las universidades, en lugares así muy científicos. Todavía no había muchos extensiones como para ingresar datos cómodos, como teclados. No eran, la mayoría tenían cintas perforadas o tarjetas perforadas, cintas de celuloide, aunque no lo crean, fue así. Y ahora es todo mucho más fácil con los periféricos que conocen ustedes, ¿no?, que cada vez van evolucionando también. Así que bueno, vamos a hablar de eso, de procesos, ahora que vi que ya está más llenita el aula. Y bueno, vuelvo a presentar. Bueno, este es René Descartes, ¿no?, para el que no los conocen, que fue como el padre de la ciencia, ¿no? De hecho, su libro Discurso del Método, yo saqué algunas frases, porque también tienen que ver con esto de lo que vamos a hablar, ¿no? Y una de esas frases de Descartes es: divide las dificultades que examinas, está dentro, ¿no?, de este libro, divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución. De hecho, eso es lo que hacen, ¿no?, los desarrolladores de software, de un gran problema que tienen, tratar de hacer una abstracción y pensar, ¿no?, cuál estructuras conocidas de programación para hacer esa secuencia de pasos, esos algoritmos que ustedes necesitan para resolver el problema, las pueden, ¿no?, ir dividiendo, ver si se pueden repetir dentro de toda esa etapa de solución, y cómo Descartes, ¿no?, que lo hizo ya al principio de la ciencia, estaba pensando en eso, en una organización, en un proceso de producción. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ver este libro, leerlo, ¿no?, el método, van a encontrar como, por ejemplo, que decía esto: el análisis es, pues, el primer momento del método. Dada una dificultad planteada, un problema, es preciso ante todo considerarlo en bloque y dividirlo en tantas partes como se pueda. Esa es la segunda regla del método. Es lo que ustedes van a tener que empezar a hacer ahora, ¿no? El problema o esa dificultad es lo que quiera el cliente, el requerimiento que, bueno, o si ustedes hacen un propio software, lo que ustedes piensan que van a resolver, ¿no?, ese problema. Primero lo analizamos, ¿no?, ese es el primer momento, para ver si podemos ir desglosándolo en partes más pequeñas que podemos ir produciendo. Pero ¿en cuántas partes dividirlo? Ese era otro problema, ¿no? ¿Hasta dónde ha de llegar el fraccionamiento de la dificultad? ¿Dónde deberá detenerse la división? La división deberá detenerse cuando nos hallemos en presencia de elementos del problema que puedan ser conocidos inmediatamente como verdaderos y de cuya verdad no puede caber duda alguna. Los tales elementos simples son las ideas claras y distintas. Y ese es el final de la primera regla. De hecho, ustedes cuando ahora ustedes simulen, ¿no?, esto de ser cliente y desarrollador, van a ver que les van a pedir el cliente, ¿no?, qué cosas debería ser el software. Eso es como una primera división, ¿no? Y después, por ahí, una de esas cosas que quiere el cliente, al pasarlo a código, a pasarlo a cómo lo construyo, esta solución, esta secuencia de pasos, ¿no?, que es un algoritmo, tal vez tengan que desglosarlo un poco más, hasta que quede algo
de una lógica simple, como dice acá, ¿no? Que ya no lo pueda dividir más porque no queda duda de que sea un paso a seguir. Eso fue en 1600, lo que les dije ahora. Pero bueno, de eso vamos a hablar, de los procesos de desarrollo de software, metodologías de desarrollo. Descartes, que por ahí no se los dije bien, es el padre de la metodología científica, el método científico. Es de tratar de ver de que lo que se está produciendo como ciencia realmente pase por una serie de pruebas, ¿no? De que sea realmente válido. Bueno, ustedes cuando hagan los procesos de desarrollo de software van a tener que ir probando también que funcione todo y el tener un orden, como venimos hablando, una metodología o los pasos a seguir, es lo mejor que les puede pasar, porque si no van a perder tiempo. Encontrar una falla al principio no pasa nada, pero después que terminaron de hacer todo, es problemático. Bueno, procesos, ¿no?, de producción de software. En general uno lo puede dividir, como dice acá, o lo puede pensar, ¿no?, como que a partir de esos requerimientos que les da el cliente, que pueden ser nuevos o puede ser un cambio en lo que ya tienen, ustedes van a tener que pensar cuál es el proceso, qué es lo que entra, ¿no?, qué datos entran, o qué pedidos, qué problemas a resolver, cuáles son los procesos a seguir y qué cosa va a salir de ese proceso. ¿Cuál es el sistema nuevo que le pidió el cliente o esa modificación de uno existente? Entonces, ¿qué es un proceso de producción de software? Es una estructura donde van a ustedes ir incluyendo, ¿no?, en todo ese proceso las actividades que tienen que hacer, las acciones y tareas que se requieren a fin de construir un software de alta calidad, es decir, idear, implementar y mantener. Todo eso es lo que generalmente van a seguir como una metodología que vamos a ver después, que ir cumpliendo esos pasos. No solo de eso, de actividades, acciones y tareas, sino también de ir documentando cada etapa, ¿no? Qué tipo de documento se requiere para cada etapa. Bueno, entonces un proceso de producción es la descripción de una secuencia de actividades que deben ser seguidas por un equipo de trabajadores para generar un conjunto coherente de productos, uno de los cuales es el programa, ¿no?, propiamente dicho, ¿no?, del sistema deseado, y el objetivo básico del proceso es hacer predecible el trabajo que se requiere. También, ¿para qué hacemos todo esto? Para predecir el costo, cuánto va a salir, mantener un nivel de calidad y predecir el tiempo de desarrollo. Siempre este primer análisis que hagan o el alcance del proyecto que van a construir es la base para justamente ver cuánto ustedes van a pedir, ¿no?, cuánto es el costo del producto y qué tiempo les va a llevar. Así como también los recursos, ¿no?, que van a necesitar, que en base a eso también es el costo. Bueno, ¿cómo se realiza ese proceso? Todo este proceso, desde que empiezan a hacer el relevamiento con el cliente hasta que está terminado el software, se le llama ciclo de vida del software, que a priori podría parecer una tarea simple, pero debe constar de una serie de pasos que ustedes tienen que ir cumpliendo obligatoriamente y que buscan garantizar que los programas creados sean eficientes, fiables, seguros y responder a las necesidades del usuario final. Entonces existen muchas veces guías procedimentales con indicaciones de pasos y entregables. ¿Qué documento, a medida que yo voy avanzando, ¿no?, en la construcción del software, debo ir entregando al cliente? Eso facilita el trabajo de desarrollo de software de forma metódica. Y son las denominadas metodologías del proceso de software, que hay varias, vamos a después a ver las más comunes. Estas aseguran y validan que en las diferentes etapas se eviten cometer errores tardíos que perjudiquen a todo el desarrollo y que se centren en la calidad también del software y cumplan los plazos y los costos asociados.
Una metodología se lleva a cabo mediante un conjunto de modelos, técnicas y herramientas. Ese combo es lo que se llama metodología. La calidad del producto obtenido queda avalada mediante el uso de estas metodologías si se siguen estándares, por ejemplo, los ISO, los IEC, los de la IEEE, y acá hay algunos como ejemplo, pero bueno, hay varios, ¿no? No siempre se requiere esto, pero para proyectos muy grandes suele pedir el cliente, un banco, por ejemplo, que ustedes cumplan con estos estándares de calidad. Sí, generalmente las empresas grandes, pero también si ustedes son productores de software, lo que ofrecen es eso, cumplir con normas y estándares les va a dar un plus, ¿no? Para elegirlos a diferencia de otros que hagan lo mismo. Bueno, en general, las principales tareas de los procesos de software son estas, ¿no? Primero, entender la naturaleza de la aplicación, es decir, qué desea el cliente, hacia rasgos generales, ¿no? Y después ir viendo los detalles. Una vez que se tienen claro eso, que es lo que ustedes van a simular acá en esta materia, van a hacer la planificación, establecer el plan de trabajo. Después generar y gestionar la documentación asociada. Se empieza con la captura de los requerimientos, se diseña y se construye el producto, se prueba y valida y se entrega, y si el cliente lo quiere, se hace el mantenimiento. Todos estos pasos son como los pasos lógicos, ¿no? Obviamente, primero tengo que entender qué quiere el cliente. En base a eso hago un análisis y con el análisis hago un diseño de cómo lo voy a resolver. Después se implementa, se prueba y se verifica y se hace el mantenimiento, si, como les dije, si es lo arreglado con el cliente. Hay varias formas de trabajar. Si los proyectos son muy grandes, una que se usa mucho es una desglose de trabajo, una plantilla, en donde se van creando diferentes, ¿no? Equipos de desarrollo. Entonces se llama EDT también. En inglés es W, bueno, no me voy a acordar, si los debo para la próxima. Pero bueno, cada equipo de trabajo tiene una tarea que resolver y se va dividiendo en estos equipos para ir produciendo el software. Perdón, esto que está acá, hay mucho software para ayudar a hacerlos también. La mayoría ahora tienen inteligencia artificial también que los van a ir ayudando. Así que cuando ustedes trabajan, ¿no?, dentro de alguna empresa, se sigue por ahí alguna herramienta, es todo un conjunto de herramientas que les van a decir cómo trabajar. Fase de desarrollo de software. Dijimos, primero planificación de qué tareas, ¿no? Determinación del ámbito del proyecto, que es también esta primera etapa. Realización de un estudio de viabilidad, si se puede o no se puede hacer, porque por ahí no están dadas no es el momento por ahí para realizarlo, no sé, según cómo está el estado económico, las leyes, o no se tienen todavía los recursos en la empresa. Entonces, primero el estudio de viabilidad, que tiene que ver con lo que vimos con la matriz FODA, por ejemplo, pero bueno, con un conjunto más de herramientas. Análisis de los riesgos asociados, estimación del costo del proyecto, planificación temporal y la asignación de recursos a las diferentes etapas del proyecto. Tienen que ir pensando, siempre hablando de un proyecto grande, ¿no? Toda esa planificación, el análisis, descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema, las características que el sistema debe poseer. Otra vez, definir eso es como la base de lo que yo tengo que construir. Entonces es muy importante entender bien, ¿no?, qué es lo que se tiene que construir para no cometer errores.
En base a ese análisis, un diseño, ¿no?, de solución, se estudian posibles opciones de implementación para el software, así como también se decide la estructura general del mismo. El diseño es una etapa compleja y su proceso debe realizarse de manera iterativa. Es posible que la solución inicial no sea la más adecuada, por lo que en tal caso hay que refinarla. Es por eso que muchas veces esta etapa es un trabajo en equipo, ¿no?, en donde en el equipo se define, cada uno da su forma en cómo resolver el problema, se busca cuál puede ser la mejor solución, se trata de hacer alguna prueba, algún producto, un prototipo, ¿no?, para ver si es la mejor o no, pero puede ser que vuelvan atrás y prueben otra idea hasta dar con la que es más eficiente para resolver ese problema. Implementación. ¿Qué tareas tendrían que hacer para esa etapa, ¿no? Elegir las herramientas adecuadas, un entorno de desarrollo que facilite el trabajo y un lenguaje de programación apropiado para el tipo de software a construir. Cuando ustedes vieron todas esas presentaciones grupales, vimos que variaba mucho el lenguaje, el entorno de desarrollo de acuerdo con el tipo de software que tenían que construir, si era un desarrollo web, si eran aplicaciones para celulares o era un programa de gestión, un sistema de gestión, todo eso podía cambiar. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Esta elección entonces dependerá tanto de las decisiones de diseño tomadas como del entorno en el que el software deba funcionar. O sea, toda una pila, ¿no?, de desarrollo que tenga que ver con eso, elegir las herramientas, lenguaje y todo lo que a ustedes les parece que es para ese tipo de desarrollo. Y al programar hay que intentar que el código no sea indescifrable, siguiendo distintas pautas como las siguientes, ¿no? Evitar bloques de control no estructurados, identificar, estos como los consejos, ¿no?, las sugerencias para hacer un buen software. Identificar correctamente las variables y su alcance, elegir algoritmos y estructuras de datos adecuadas para el problema, mantener la lógica de la aplicación lo más sencilla posible, documentar y comentar adecuadamente el código de los programas, facilitar la interpretación visual del código utilizando esas reglas de formato de código previamente consensuadas en el equipo de desarrollo. Todo esto que parece como muy obvio, pero no siempre se hace, ¿no? De eso, de dejar el código bien legible, poner comentarios, usar esas sangrías, ¿no?, que facilitan también la interpretación. ¿Por qué? Porque puede ser que si es un equipo que lo esté programando alguien, pero después siga otra persona o tengan que hacer un mantenimiento, algún cambio y se pueda entender bien de qué se trataba, o pasa el tiempo y uno mismo por ahí necesita hacer algún cambio ahí y tener esa facilidad, ¿no?, de qué hice yo acá con esos comentarios, va a ayudar. También hay que tener en cuenta la adquisición de recursos necesarios para que el software funcione, además de desarrollar casos de prueba para comprobar el funcionamiento del mismo según se vaya programando. En la etapa de pruebas, como errar es humano, se busca detectar los fallos cometidos en las etapas anteriores, ¿no?, y corregirlos. Por supuesto, lo ideal, dice, es hacerlo antes de que el usuario final se los encuentre. Se dice que una prueba es un éxito si se detecta algún error antes que lo detecte el cliente, ¿no? Bueno, instalación o despliegue es la puesta del software en funcionamiento, por lo que hay que planificar el entorno teniendo en cuenta las dependencias existentes entre los diferentes componentes del mismo. Y es posible que haya componentes que funcionen correctamente por separado. Esto ya lo habíamos hablado también cuando vimos lo de testing, pero que al combinarlos provoquen problemas. Por ello hay que usar combinaciones conocidas que no causen problemas de compatibilidad. Uso y mantenimiento. Esta es una de las fases más importantes del ciclo de vida del desarrollo del software.
porque el software ni se rompe ni se desgasta con el uso. Entonces, su mantenimiento, ¿qué va a incluir? 3 puntos diferentes, ¿no? Uno, eliminar los defectos detectados durante su vida útil. Ese es un mantenimiento correctivo, se llama, ¿no? Si hay algún error o bug y que se pueda corregir. Adaptarlo a nuevas necesidades, ese sería un mantenimiento adaptativo. No es que fallaba algo del software, sino que hay nuevas necesidades y hay que adaptarlo. Añadirle nuevas funcionalidades, ese es un mantenimiento perfectivo, ¿no? Es muy bueno mi software, entonces le voy a agregar más cosas a pedido del cliente, ¿no? Aunque suene contradictorio, cuanto mejor es el software, más tiempo hay que invertir en su mantenimiento. La principal razón es que se usará más, incluso de formas que no se habían previsto antes de que existiera ese software, y por ende habrá más propuestas de mejoras, que es estas 3 que vimos acá, ¿no? Entonces, si vemos la distribución del esfuerzo en un proyecto de software, fíjense que de mantenimiento acapara la mayor cantidad de esfuerzo. Si sumamos acá, es 30, 40, 50, 60. 60% del esfuerzo lo lleva al mantenimiento. No porque hay errores, como verán acá, sino justamente mejoras y adaptaciones que les van pidiendo a los clientes. Estas etapas, que son muy importantes, obviamente, porque si no, no van a producir el software, no requieren tanto esfuerzo como, si es muy bueno el software, el mantenimiento. Bueno, ¿y por qué contar con un proceso? Lo dije en la introducción, ¿no? En un mundo de cambios constantes y competencia global, las organizaciones de desarrollo de software son presionadas a alcanzar ¿qué cosas? Siempre, ¿qué le van a pedir, ¿no? Los clientes? Mayor eficiencia con menor costo. Que ellos puedan, por ejemplo, producir más eficientemente todo y bajar sus costos. Pero para poder lograr este objetivo es necesario adoptar una forma de trabajo que permita entender, controlar, comunicar, mejorar, predecir y certificar el trabajo realizado. Todas estas, ¿no? Acciones que uno necesita hacer para conseguir esto que quieren las empresas, esta parte de comunicación es muy importante, ¿no? Y hasta hace poco tiempo la producción de software era realizada con un enfoque artístico, como les dije, ¿no? Que parece algo como que ya toda la vida existió, pero no, hace poquito que se está trabajando en esto de software con mucha producción. Y al principio no había todos estos procesos, no estaban las metodologías y era más artística la producción. A diferencia de un enfoque industrial, en donde al seguir un proceso, como por ejemplo lo vimos cuando vimos las industrias, de cómo pasó de 1.0 a 5.0, a medida que se le iba agregando un plus, en algún momento el enfoque industrial o el Fordismo, ¿no? Ante la constante presencia de proyectos fallidos y con el objetivo de mejorar la calidad de los productos, se fueron organizando, estas organizaciones, introdujeron los métodos de ingeniería de software justamente para hacerlos de mayor calidad y mayor eficiencia y de menor costo. Durante décadas se persiguió la meta de encontrar procesos que sean reproducibles y predecibles, que mejoren la productividad y la calidad. Justamente estas metodologías que vamos a ver hoy, lo que están buscando es eso, ¿no? Que sean reproducibles y predecibles. Entonces yo puedo de antemano ver cuánto tiempo me va a llevar, cuánto de recursos a necesitar, y si yo ya hice algo similar, poder reusar ese software también. Y existen muchos modelos de proceso de desarrollo, pero hay algunos que son los más utilizados hasta ahora, así como los estándares relacionados que se basan en 3 paradigmas de metodologías hegemónicos: el tradicional, el orientado a objetos y el de desarrollo ágil.
Esas son las 3 hegemónicas, no quiere decir que sean las únicas, sino las que más se usan, las que generalmente abarcan casi todas las producciones. ¿Cuál es la importancia? Bueno, hay que responder estas preguntas, ¿no? El proceso es la forma en que un desarrollador diseña, produce código o prueba el software. Se refiere a la administración, ingeniería o ambas. Implica demasiada documentación y nos abstiene de desarrollar el producto objetivo. De acuerdo con las respuestas, ¿no?, de estas preguntas, van a ustedes elegir la perspectiva o la metodología a seguir. De esas 3 hegemónicas que nombré, justamente de acuerdo con estas respuestas, se elige una u otra. Sin embargo, siempre que para alcanzar algún fin deseado necesitamos ejecutar una serie de acciones y estas acciones tengan cierto orden, dependencias, roles, responsables, resultados, tiempos de ejecución y herramientas de apoyo, estaremos hablando de procesos que pueden ser predefinidos y personalizados. Vamos a tener como una guía a seguir, pero de acuerdo, bueno, con el tipo de proyecto y cómo vamos a trabajar, podemos ir cambiando algo de todo esto. Pero en definitiva, elegir una de esas 3, ¿no?, de hegemónicas, tradicional, orientada a objetos y ágil, va a depender del tipo de producto de software a producir. La metodología, como les dije, hace referencia a un conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar un objetivo, eso en general, ¿no?, que requiere habilidades y conocimientos específicos. Es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conlleva una selección de técnicas concretas o métodos acerca del procedimiento para el cumplimiento de los objetivos. Es el conjunto de métodos que se utilizan en una determinada actividad con el fin de formalizarla y optimizarla. Y es una guía o pasos a seguir y cómo realizarlos para finalizar una tarea. Y otra vez, hay varios paradigmas, la adopción de una u otra suele estar en función de los requisitos y los recursos con que cuenta uno, ¿no?, ya que se deben adaptar a las necesidades del cliente y al equipo de desarrollo. Naturaleza de las aplicaciones. No existe un único proceso, como dijimos, de desarrollo universal, sino que se debe configurar de acuerdo con la naturaleza del producto y de la experiencia de la empresa. Eso, que ahora yo les doy algunos tipos de aplicaciones, pero ya lo vimos cuando ustedes vieron, ¿no?, sus presentaciones, cómo variaban de un tipo a otro. Pero acá hay más diferencia por ahí, pero ver eso, ¿no?, que ustedes van a elegir la metodología a seguir y estos procesos de acuerdo con el tipo de aplicación y también los recursos que ustedes dispongan. Aplicaciones monoprocesadoras se ejecutan en un solo computador, no se comunica con otras aplicaciones, por ejemplo, un procesador de texto. En cambio, si las aplicaciones son embebidas o incrustadas, se ejecuta en un entorno computarizado especial. Requiere codiseño de hardware y de software. Por ejemplo, un teléfono móvil o todo lo que tenga que ver con hardware, ¿no?, que tiene un software embebido. No sé, sensores, por ejemplo, todos los electrodomésticos que pueden tener algo por el estilo. Aplicaciones de tiempo real tienen entre sus especificaciones requerimientos temporales, naturaleza reactiva, por ejemplo, el software de un radar, también por ahí el método a seguir es diferente. Aplicaciones distribuidas se ejecutan en múltiples procesadores, requieren intercomunicación a través de la red, todas las aplicaciones de red. Y acá, bueno, van a ver que hay un montón de categorías de software diferentes, algunos los nombré recién, y que de acuerdo con eso también no es que cualquier metodología sirva, sino la que más adecuada a eso es la que van a elegir.
por ejemplo, software de sistemas, son los conjuntos de programas escritos para dar servicio a otros programas, los de aplicaciones, de ingeniería y ciencias que necesitan muchas matemáticas, incrustado, como vimos recién, embebidos, líneas de productos, bueno, y así, todas las aplicaciones web y los de inteligencia artificial. Bueno, los elementos básicos de un proyecto de la metodología tradicional son los roles que juegan los trabajadores o las herramientas que llevan a cabo las actividades que son efectuadas en un momento dado del desarrollo de software. Todo esto cuando ustedes vean toda la documentación, ¿no?, asociada al desarrollo, y tienen que ir definir, ¿no?, cuáles son los roles, las actividades. Bueno, pueden ser de alto nivel, son las fases del proceso, especificación, análisis, etc. Y las de más bajo nivel son tareas más concretas, crear cierto diagrama, escribir código, etc. Los productos o artefactos que deben generarse son todos los documentos o información que debe ser creada como consecuencia de la actividad que se desarrolla. El producto último es la aplicación que se está desarrollando, pero en las fases intermedias deben generarse una amplia gama de documentos intermedios. Cada actividad debe tener siempre como principal objetivo generar ciertos productos bien definidos y especificados. Todo eso se hace antes, ¿no?, en la tradicional, en esa metodología, antes de empezar a trabajar, ¿no? Se ve cuál es el flujo de trabajo, la colección estructurada de actividades y elementos asociados, artefactos y roles. Artefactos generalmente son documentos, ¿no?, que tienen que hacer diagramas o planillas, o generalmente es algo relacionado a interpretar lo que es esa parte de producción de software, que producen un resultado de valor. Disciplina. Conjunto integrado por actividades relativas a una rama particular de conocimiento. Por ejemplo, análisis, diseño, que eso es lo que vimos cómo se hace el desglose, ¿no?, en equipos. Bueno, y se suelen hacer diagramas de este tipo, donde están los roles, que puede ser un trabajador o puede ser un producto, y cómo hay actividades entre sí, y todos los documentos que están asociados también. Bueno, cuando uno hace estos procesos y sigue estos métodos, se fija también en la escalabilidad que se necesita para el producto. La escalabilidad es lo que permite que sea aplicable tanto a sistemas sencillos como complejos. Por lo tanto, es una propiedad importante de un proceso cuando ustedes le piden que sea escalable, ¿no?, lo que van a construir, ya que la dimensión de los proyectos de software son muy variables. Hay que buscar que el esfuerzo crezca linealmente, es este grafiquito que está acá, ¿no?, y no exponencialmente. Si el esfuerzo que se requiere en el desarrollo de un proyecto varía suavemente, como acá el azul, la gráfica azul, ¿no?, con su complejidad, o sea que a medida que aumenta la complejidad, el esfuerzo va aumentando, pero no es exponencial, es lineal. Entonces se dice que el producto a construir va a ser escalable. Cuando la complejidad de un proyecto crece, aumentan los niveles de abstracción que se usan, subsistemas varios, por ejemplo, y se incrementa la intercomunicación entre los miembros. Es más fácil localizar los errores, ¿no? Entonces, tiene que haber más comunicación entre los equipos de desarrollo. Formas de conseguir la escalabilidad. Disponer de diferentes escalas temporales para generar las actividades. Pensar en, cuando están diseñando todo, ¿no?, hacer una macro, micro y nano diagrama o diseño de actividades. Hacer que las guías y plantillas tengan optatividad de acuerdo con las características del proyecto, es decir, hay fases y mecanismos que son optativos por si aumenta la complejidad del sistema. No se van a hacer por ahí en la primera etapa del proyecto, pero se podrían hacer en
módulo que se entrega después de la implementación. Entonces, bueno, acá vemos que en proyectos pequeños, como que la roja, todavía el esfuerzo es menor que en la azul, pero en la azul, al ser lineal, como se fue programando esto con actividades macro, micro y nano, lo que va a hacer es que sea escalable. Entonces, a medida que aumenta el proyecto, fíjense que acá el esfuerzo es menor y en la que empezó siendo menor, la roja, crece exponencialmente. Bueno, niveles de madurez de los procesos. Se ha propuesto un procedimiento de evaluación de los procesos de desarrollo que definen 5 niveles. El primitivo, no existe procedimiento, se resuelve sobre la marcha. Voy probando, si no está bien, vuelvo atrás y voy corrigiendo. No hay nada de programación o proceso o método anterior, ¿no? Programado, tiene definida una secuencia de etapas y los resultados que deben generar cada una de ellas. A medida que aumento, ¿no?, la metodología, tengo mayor confianza de que el producto final va a ser de calidad o va a ajustarse más a lo que quería el cliente. Sistemático, está formulado de forma sistemática, se pueden predecir los resultados de proyectos similares. Administrado, incorpora criterios para cuantificar el rendimiento de cada fase y del proceso. Y optimizado, dispone de parámetros de control que permite su optimización a las características del proyecto. Estos niveles tienen que ver con el tipo de desarrollo que hagan. Obviamente, si es algo muy sencillo, no requieren tanto metodología, pero si es algo complicado, van a tener que seguir esas procesos y métodos. Administración de un proyecto. ¿Qué factores van a tener en cuenta, ¿no?, controlar? El costo total del proyecto, aumentar o disminuir los gastos, las capacidades, añadir o eliminar características funcionales, la calidad, aumentar el tiempo entre fallos de una cierta falla, la duración del proyecto, reducir el tiempo programado un 20%, posponer un mes la fecha de terminación. Estas 4 cosas son las que ustedes van a tener que decidir, ir jugando, ¿no?, de acuerdo con lo que los recursos que tengan, el dinero, el proyecto, el presupuesto que tengan, a ver si aumento la calidad o bajo el costo total de alguna forma, añadiendo o eliminando funciones o cosas por el estilo. Entonces, calidad, capacidad, costos y tiempos de realización son magnitudes que hay que gestionar a lo largo de un proyecto. El grado en el que estos 4 factores pueden controlarse depende de la naturaleza del proyecto y de quién o quiénes los administren. Y bueno, valores del capital humano. El ingrediente principal para producir software es el equipo humano. Se busca profesionalidad, cumplir con las responsabilidades sociales. Esto también parece muy obvio, pero vayan pensando ustedes que si todavía sienten que no son sumamente responsables, es algo que deberían trabajarlo, ¿no? Porque cumplir en un equipo de trabajo, siempre hay que ser responsable en todos los trabajos, pero más cuando uno forma parte de un equipo, porque depende la solución del problema de cada una de las partes del equipo. Y que una persona no sea responsable puede traerle problemas al resto, ¿no?, de las tareas que tengan que hacer sus compañeros. Esta materia, por eso, tienen que trabajar en equipo y buscar eso, ser responsables, cumplir con la parte que les corresponde, y es lo que vamos a hablar un poquito hoy cuando yo vaya entrando, ¿no?, y vea cómo están trabajando en grupo. El trabajo en equipo requiere organización de las funciones e interacciones. Por eso también buscar alguna de esas herramientas, que hay muchas hoy en día para organizarse,
es algo que les va a ayudar a los que todavía no tienen práctica en esto de trabajar en equipo, ¿no? En cumplir con una tarea, cumplir con el tiempo que hay que entregarla y brindar también ideas de solución es muy importante. Liderazgo. Marca la dirección del trabajo basado en la experiencia. Generalmente hay personas que tienen esa facilidad, como ese talento, ¿no? de liderar, pero a medida que ustedes empiecen a trabajar en un equipo, van a ir adquiriendo esa experiencia también. Y como ya lo dije varias veces, pero lo repito, hoy en día se requiere esa flexibilidad, ¿no? Que todos hagan las tareas en el equipo. Siempre va a haber un líder, siempre va a haber alguien que haga generalmente una parte del desarrollo de software, pero todos tienen que saber suplantar al que falte por algún motivo. Así que estar atento a eso es conseguir que las cosas salgan rápidamente, en tiempo y forma y de mayor calidad. Y es lo que le van a pedir en sus trabajos. Bueno, tiene que ver otra vez, que ya lo dijimos varias veces, pero ahora más que nunca, porque lo van a poner en práctica, la organización de un equipo, ¿no? Se selecciona un líder, generalmente cuando hay un líder es el que va a organizar las tareas, asegura que se activen todos los aspectos del proyecto, resuelve las diferencias que pueda haber en el equipo, propone las primeras tentativas, busca que el equipo lo acepte también, se designan y documentan las responsabilidades. El líder del equipo propone y mantiene. Hay un responsable de gestión de la configuración, de la calidad, administración de requisitos, diseño, de implementación. Todo eso lo puede designar el líder si es un equipo muy grande, ¿no? Designar y respaldar a cada responsable. Cada responsable debe estar respaldado por otro que lo suple en caso de baja o ausencia. En cuanto a los recursos que se necesitan en un proceso, ¿no?, de producción de software, recursos humanos y participantes. Son todas aquellas personas que intervienen y participan activamente en el ciclo de vida del desarrollo del software desde cualquier instancia del proyecto. El número de personas requerido para un proyecto de software solo puede ser determinado después de realizar una estimación del esfuerzo de cada etapa implicada en el mismo. Si yo necesito analistas, desarrolladores, product manager, líder técnico, arquitectos, etc. Todo eso lo tengo que pensar, ¿no? Recursos de software son aquellos componentes de un software que son usados en otras aplicaciones de la misma índole, ya sea para reducir costos o tiempo. Si yo los dispongo, bueno, los voy a reusar, ¿no? Las IDEs, las APIs, herramientas de gestión, etc. Recursos de entorno. Es el entorno de las aplicaciones. Hardware, el cual proporciona el medio físico para desarrollarlas al software, y esto hace que este recurso sea indispensable también. Todo eso se tiene que pensar. Todo esto también lo vimos con las presentaciones de ustedes, que varía de acuerdo al tipo de desarrollo, ¿no? Pero a medida que ustedes buscan requerimientos para hacer algo, tienen que pensar en todo esto. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Hubo muchas cosas acá. Que es importante comentar el código. Porque pasa un mes y capaz no sabes por qué hiciste eso. Exactamente. Y, ser prolijo. Claro. Nombres de las variables también. ¿Cómo? En las variables también, que sea nombres concisos, o funciones, o componentes, o si es una clase. Ajá. Para que sepa bien, si no está documentado, que eso casi nunca se hace, o si no está documentado el código, para saber de qué se trata, y que a veces pasa que capaz hace algo muy bonito, parece una forma, en la parte para el cliente, pero el cliente no entiende cómo se utiliza eso. Entonces, cada vez hay que preguntarle al cliente, bueno, ¿cómo lo querés utilizar? O no, ¿qué querés?
y después hacer algo más sencillo de lo que vos pensabas. No sé si se entiende. Una vez me pasó A ver, que, da un bueno, ejemplo, a ver. un ejemplo es, Sí. yo trabajo para una empresa que hace eventos para empresas. Ajá. Y bueno, lo que hacemos es un back office que se crea, cuando se crea un evento, agregar un restaurante, y a ese restaurante le agregas, no sé, el precio y todos los extras. Y la forma de ingresar precio se le pareció complicada al Ah, usuario. ajá. Y ellos están más acostumbrados a hacer como una planilla de Excel, como ellos trabajaban así. Entonces lo hicimos por tablas. Claro. Antes era más gráfico, para hacer una manera, como, no sé cómo decirlo, como más detallado. Ellos querían algo más básico, como si fuera una planilla de Excel. Y a ese paso. Suele pasar eso, cuando cambiar la forma de trabajar de una persona, Exacto. a A veces veces es complicado. hay una resistencia al cambio que cuesta. Claro, exacto. Ellos trabajan de otra forma y Sí, como que nosotros lo obligamos, bueno, ya no tenés que trabajar así. Y exacto. no, a veces no se puede. Algunas cosas sí y otras cosas no. Bueno, Entonces, justamente ya. por eso es bueno no trabajar siempre con el cliente y ir probando, ¿no? A ver, mostrándoles como un prototipo de lo que yo voy a hacer. Eso es lo que Ya. hicieron ustedes, ¿o no? Y después de eso, sí, después de eso fuimos haciendo eso. Después de ese error, es que nos dimos cuenta que no estaba utilizando eso, Claro, empezamos a preguntarle más al cliente, al usuario que utiliza el programa. exacto. Y, y después sí es verdad que vos haces algo y decís, esto está genial. Pero decís, bueno, vamos a agregar algo más. Y vamos a agregar algo más y después todo es mejora y ver, y, ¿cómo se dice? Y rendimiento. Y Ah, mantenerlo, y sí, mantenerlo. Ahí sí, está. Y mantener eso lo que hiciste. claro. Entonces pasa que vos haces algo que decís, bueno, esto está bien, y decís, bueno, y si le agregamos esto, y y pasa. Sí, bueno, sí, se le puede ofrecer también al cliente, ¿no? Todo eso y ver si quiere o no, y también ver los costos que te lleva todo eso, ¿no? Sí, 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 Siempre. sí. Bueno, ¿alguien más quiere comentar así como Edgardo? Ah, vi que ahí estuvo activo el chat. Bueno, siempre el Doom me parece. Bueno, ¿algún otro comentario? No. Entonces vamos a seguir viendo, a ver qué hora es. Sí, otra, ya las metodologías, que por ahí ustedes ya no compartisten. Las habrán escuchado nombrar muchas veces, algunos de ustedes que ya están trabajando las están usando seguramente, pero bueno, vamos a hablar de ellas. A raíz de todos estos procesos, ¿no? Y vamos a ver modelos ahora de estas metodologías. Bueno, modelos de proceso de desarrollo de software. Bueno, un modelo es una abstracción de un proceso real desde una perspectiva específica, ¿no? Es un marco de trabajo para controlar todo el proceso, como dijimos recién, una guía de qué pasos a seguir, qué documentos hay que presentar y controles, ¿no? Del proceso. No representa cómo se debe desarrollar el software, sino que es un enfoque común de los pasos a seguir y de qué cosas describir. Su uso disminuye las fallas y la severidad de las mismas, aumenta la reusabilidad y disminuye el costo de mantenimiento. Aporta predicción, como dijimos, de la dimensión del trabajo y del tiempo, información necesaria para estimar el presupuesto, que es lo muy importante. Puede ser modificado y adaptado de acuerdo con las necesidades del software en proceso de desarrollo. Y hay varios modelos para perfilar el proceso de desarrollo, cada uno de los cuales cuenta con pros y contras, que es lo que vamos a ver. Se opta por el más apropiado para ese tipo de proyecto a desarrollar
y en ocasiones puede ser una combinación de varios modelos, si es lo mejor, ¿no?, para resolver ese problema. Como dijimos recién, hay 3 paradigmas que son hegemónicos de los procesos y tienen que ver con las metodologías de desarrollo de software, que son el tradicional, el orientado a objetos y el de desarrollo ágil. Dentro de estos paradigmas hay variantes, pero en general, al describir el paradigma, es la forma, ¿no?, de cómo es esa guía de pasos a seguir o de secuencia a resolver. Bueno, en el paradigma tradicional, que se lo llama de forma despectiva como metodología pesada, fueron los primeros que se empezaron a usar. Recuerden que yo cuando le di así una historia rápida, ¿no? No había un antecedente, algo histórico, de cómo hacer estas cosas. Se empezó haciendo como se les ocurría. La mayoría de las veces eran matemáticos los que empezaron con esto, más orientado a temas científicos, ¿no? Como les dije el ejemplo, por ejemplo, del proyecto Apolo para llegar a la Luna, o la primera computadora de IBM que fue directamente a la Universidad de Harvard. Acá mismo en Buenos Aires todo esto empezó en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no?, y Naturales, en la ciudad universitaria. Todavía se da esa carrera de computación, pero bueno, fue la primera. Siempre en ese ámbito científico. Y cuando se empezó con todo esto, porque en otra clase salió el tema, se usaba un lenguaje de programación que era el Fortran, pero a medida que vieron que esto estaba dando resultado también para la parte de empresaria, tenían que buscar un lenguaje más sencillo y más abocado a toda la parte de administración de las empresas, y salió algo parecido que era el COBOL, que ya lo nombramos varias veces, ¿no?, que también bastante antiguo. Y los que empezaban a desarrollar software, como no tenían estas metodologías, era muy artesanal, cada uno tenía su forma de trabajar. A medida que fueron viendo que al tener una guía, al tener un estándar a seguir, el producto final era más eficiente, era más predecible, como dijimos, se empezaron a usar. Las primeras fueron el paradigma tradicional, que, como dice acá, se lo llama metodología pesada porque hace énfasis en la planificación total de todo el trabajo a realizar previamente, ¿no? Una vez que está todo detallado, recién comienza el ciclo de desarrollo del producto de software. Hay un montón de documentos, planillas, toda una parte de gestión y administración que por eso es pesada. Seguir esas normas, ¿no?, que dijimos de la IEEE o las ISO, lo que quiera el cliente, es algo que resulta pesado. Pero se centran especialmente en eso, en el control del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada. Todo ese proceso es anterior, como les dije, al desarrollo propiamente dicho. No se adaptan adecuadamente a los cambios. ¿Por qué? Porque primero hacen todo ese proceso y recién empiezan a trabajar. Pasa tanto tiempo que por ahí en el medio, cuando están empezando a desarrollarlo, el cliente dice, no, pero apareció esto nuevo, o yo escuché esto otro nuevo, quiero un cambio. O porque en el proceso mismo de la empresa necesitan algún cambio y vuelta otra vez a empezar con todo, es muy engorroso, ¿no? Entonces, si después se quiere un cambio, hay que volver atrás y modificar un montón de cosas. Entonces, cuando se trabaja en un entorno donde los requisitos no pueden predecirse o bien pueden variar, no es lo más aceptable. Las etapas realizadas no son autónomas de las siguientes, van dependiendo, ¿no? Primero termino la primera etapa y recién después puedo seguir con la que sigue. Entonces eso crea una dependencia estructural y en caso de un error se atrasa todo el proyecto. Bueno,
Después está el paradigma orientado a objetos, que se basa en la programación orientada a objetos, por lo tanto se refiere al concepto de clase, el análisis de requisitos y el diseño. Sí permite la reutilización de software, facilita el desarrollo de herramientas informáticas de apoyo, el cual es simple al implementarla en una notación orientada a objetos llamada UML, Unified Modeling Language, que ya la habrán visto en alguna otra materia ustedes, ¿no? Programación orientada a objetos, que es toda una serie de diagramas que son muy útiles, ¿no? También para ver el diseño de lo que uno tiene que construir. Y bueno, tiene que ver con ese paradigma. Pero hoy en día se usa mucho el paradigma de desarrollo ágil, sobre todo por todos los software que tienen que ver con desarrollo web, ¿no? Es algo que se usa generalmente hoy en día. Si bien hace mucho que se usa, pero bueno, cada vez se usa más. Fue tan eficiente que no solo se usa ahora para desarrollo de software, sino para un montón de cosas más, ¿no? Esta forma de trabajo también en equipo. De hecho, en realidad, bueno, después más adelante creo que vuelvo a hablar del tema y vemos más de la historia. Es un paradigma de las metodologías de desarrollo basado en procesos ágiles. Estos intentan evitar los tediosos caminos de las metodologías tradicionales enfocándose en las personas y los resultados. Tienen un enfoque totalmente diferente. En tenía que ver con eso, ¿no? Las guías, los pasos para mantener una calidad y un producto, ¿no? Final. ¿Profe? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. En la utilización del UML, lo que se basa sería en una abstracción, en términos, abstracción de lo que le puede llegar a pasar a los sujetos a la hora de desarrollar algo en un determinado equipo de trabajo. Y en el tema del desarrollo ágil, tiene que ver con esto del empleo de las metodologías ágiles, que nosotros ya nos vamos a ir adentrando, cómo también trabajar en equipos de trabajo para poder tener un aumento de la productividad del trabajo en equipo y también poder llegar a satisfacer las demandas o requerimientos de los clientes. Sí, justamente yo en realidad dije paradigma orientado a objetos, pero lo estaba comparando con la tradicional. En la tradicional tiene que ver con todo eso de seguir un proceso, ¿no? De calidad y de normas a seguir. Y está más orientado a eso, a todo el proceso, y en las ágiles más al cliente, a las personas, ¿no? Justamente como que la primera, la tradicional, tiene que ver con lo que en historia se llama como Fordismo, como la forma de producción de Ford, que lo que hizo fue también bajar costos y agilizarlas, y el desarrollo ágil con el toyotismo, que nació en Japón en realidad, que lo que más tiene que ver es con lo que quiere el cliente, ¿no? Y la demanda del cliente, más trabajar a demanda que a como yo quiero producir las cosas. ¿Se entendió la diferencia? Sí, el toyotismo lo que hace es trabajar por partes. O sea, bueno, cada persona se especializa en una parte o en alguna característica y luego todo eso se une de alguna forma y se ve de qué forma se desarrolló. En el toyotismo al revés, se busca la flexibilidad, que toda la parte del equipo sea un equipo realmente. Más en el Fordismo se usaba que una persona estaba en un puesto de trabajo y sabía de ese puesto de trabajo. En cambio, en el desarrollo ágil lo que se busca es que sea un equipo flexible. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Justamente porque está orientado más a las personas, ¿no? Que al proceso y al producto. ¿Ok? ¿Se entendió el resto de la clase? Sí, de hecho, en el Fordismo, el problema que tenía es que si fallaba una persona en la cadena, fallaba el proceso completo después. Ya se atrasaba todo lo demás. Por eso, y justamente después, porque no importaba mucho el empleado o el obrero, sino que importaba más el nivel de productividad y eficiencia. Y claro. entonces,
bueno, podía pasar que alguno en la cadena de montaje, digamos, tuviese algún inconveniente y Tal cual. bueno. Exactamente. En cambio, lo que se busca ahora, que se copió, ¿no?, de los japoneses, es justamente eso, que haya un equipo, que cualquiera en ese equipo pueda tener esa flexibilidad de tomar la tarea de suplantar a otro, pero las cosas tenían que salir. Había mayor comunicación, se hablaba más con el cliente también. Son cosas que van a ver que se hacen ahora con el software. Y de tener esos sprints o esas reuniones temporales de que tenía que salir algo, ¿no?, una tarea, y que van a ver que tiene que ver con esto también. Pero en general, de toda esa forma, de esas primeras tareas que yo les dije que surgieron ya en los 90, digamos, con las tradicionales, estas etapas, lo que hacen las demás es repetirlas por ahí en un tiempo más breve, pero son las mismas etapas. Ustedes primero tienen que ver, ¿no?, qué es lo que quiere el cliente, hacer un análisis, de acuerdo al análisis un diseño, de acuerdo a ese diseño van a programar todo y ir probando. En las ágiles se repiten algunas etapas, pero son las mismas. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren desarrollar, ¿no?, resolver un problema y buscar una forma de producir una solución para eso, van a tener que hacer esas etapas por ahí en diferentes tiempos, con diferentes formas de trabajar, pero son las mismas etapas. Entonces, en la tradicional vemos que se seguía toda esta primera guía, ¿no?, digamos, de cumplir con todas estas etapas, y recién ahí la puesta en marcha. En cambio, en las Agile, o todas las que sean ágiles, vamos a ver que de las tradicionales también hay muchas variantes. Lo que se hace es por ahí iterar algunas partes, pero hacemos lo mismo. Vemos el planteamiento, los requerimientos, priorizamos algunos requerimientos, siempre pensando en lo que quiere el cliente y trabajando todo el tiempo, ¿no?, con el usuario. Y de acuerdo a eso, entonces vamos ya implementando algo y avanzando en etapas de una vez que estoy de acuerdo con el cliente, y así va saliendo la puesta en marcha. Acá hice una comparación, un cuadrito entre ágiles y tradicionales. Bueno, las ágiles están basadas en heurísticas provenientes de prácticas de producción de código. Es decir, las tradicionales, para que se entienda, ¿no?, estaban basadas en normas provenientes de estándares que se habían fijado personas que eran muy importantes en producción de software, habían ellos, ¿no?, determinado esas normas y hicieron estándares que había que seguir. En cambio, se vio sobre la marcha, eso es heurística, comprobando, ¿no?, en la forma de trabajo, a medida que fueron viendo que eran prácticas donde mejoraban los tiempos de entrega, de producción, ¿no?, de código, y es como surgieron. Especialmente están preparados para cambios durante el proyecto, en cambio estas no, están impuestas internamente por el propio equipo, las otras no, las impone la guía a seguir. Proceso menos controlado, con pocos principios. Este tiene un proceso mucho más controlado, con numerosas políticas y normas. Si es algo que es muy importante, la calidad, no todos los pasos de control que hay que seguir para que todo funcione perfectamente bien y no haya ninguna falla, por ahí elijo la tradicional, y que no, es algo que ya no, sé que no va a haber muchos cambios, pero en cambio sí, es como les dije, algo de un sitio web que tiene siempre alguna actualización, algún cambio que hacer, es mucho mejor las metodologías ágiles. El cliente es parte del equipo de desarrollo, en cambio acá no, interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones, sobre todo al principio para ver lo que quiere y después como para comprobar si está bien, pero no es todo el tiempo. Grupos pequeños tienen que tener
en el equipo de desarrollo menos de 10 integrantes y trabajando en el mismo sitio. Acá son grupos más grandes y posiblemente distribuidos en las tradicionales. ¿Y qué pasaba? Por eso vimos lo de GitLab también, ¿no? Que muchas veces son equipos diferentes que van construyendo parte del software y que al modificar uno traía problemas con todo lo demás. Por eso había que controlar eso, ¿no? Ese control de versiones, y surgieron estos Gits. Y GitLab es el que se usa en las empresas, pero bueno, GitHub ustedes por ahí es el que más conocen porque es como mucha gente comparte el software que produce, o ustedes buscan algo, ¿no? Si necesitan ahí. En las ágiles tienen pocos artefactos, no tanta documentación pesada, digamos. Acá hay muchos más. Pocos roles. En las ágiles acá hay más roles. Recuerden que los roles no eran solo personas o usuarios, sino también algún otro sistema o algún otro parte del sistema. Menos énfasis de la arquitectura del software. Acá la arquitectura del software es esencial y se expresa mediante modelos. Poca documentación, mucha, es exhaustiva. Muchos ciclos de entrega, cada vez que termina en esa etapa es sprint, ¿no? Y acá pocos ciclos de entrega, porque como les dije, no es algo que haya tanta iteración. Profe. Sí. Respecto al, usted en metodologías ágiles utilizó la palabra basado en heurísticas provenientes de... prácticas de producción de código, sí. Bueno, hablando etimológicamente, ¿no? Respecto a lo que significa la palabra. Tiene que ver con esta idea de encontrar o inventar algo. Y lo que va a caracterizar lo heurístico va a ser la forma de realizar innovaciones o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento que pueda llegarse a desarrollar, ya sea dentro de todo el proceso de desarrollo de un código, ¿no? Y a partir de ahí creo que es importante que tengamos en cuenta que cuando habla de el uso de estas metodologías, es importante hacer hincapié en que estas van a ser unas estrategias que nos van a servir para poder resolver problemas, y también pueden ser reglas de decisión que también las podemos utilizar para encontrarnos con problemas similares en el futuro, ¿no? Exactamente. Heurística es, habrán escuchado la palabra eureka, ¿no? ¿Quién la dijo? Yo, está familiarizado, sí. Sí, porque es del mismo verbo, es como descubrir un descubrimiento por algo. Fue Arquímedes, cuando se supone, ¿no? Bueno, es un mito, ¿no? Que sí, se metió en la bañera y ahí descubrió su principio de Arquímedes, que el volumen del líquido desplazado, no me acuerdo bien, del líquido desplazado por un cuerpo era proporcional al empuje, ¿no? Del agua, no me acuerdo, algo así. Pero fue un descubrimiento heurístico, eso, por la práctica. No fue una metodología científica, la de Descartes, que siguieron para encontrar eso, ¿entendés? Esa es la diferencia. Una vez que se comprueba con la práctica, yo no tengo una metodología científica que avale eso, pero sí tengo una práctica que me resolvió problemas, se llama que es heurístico eso. ¿Se entendió? Ok, entonces una vez que es así, yo lo voy a repetir, ¿entendés? Porque así es como que lo está comprobado, aunque sea de esa forma, heurísticamente. Y me sirve justamente por eso, por la práctica se fue aprendiendo. Exacto. No es algo que fue científico el descubrimiento, como lo de poner normas y estándares. Recuerden que todo esto de la metodología tradicional, quienes los hicieron más que nada matemáticos. No había antes gente que supiera de software al principio, eran matemáticos los que hacían todo esto. Después sí se fueron especializando y hoy en día es cada vez más grande las divisiones o especializaciones que vemos, ¿no? En lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con computación, no solo software. También con redes, con hardware. Cada vez hay gente que se especifica más en alguna de todos estos estudios.
Incluso, sí. si me permite agregar, Sí. hay algo que se llama heurísticas de la usabilidad, que según lo que había buscado, porque todo esto ya lo tengo ya como guardadito en carpetas, que fui recolectando información, que habla acerca de la utilidad que le podemos llegar a dar a un determinado producto que nosotros vamos definiendo, que vamos desarrollando, ¿no? Y Claro. tiene que ver con esto de que haya también una capacidad de aprendizaje, que haya eficiencia a la hora de desarrollar tareas, resolver necesidades de un producto de algún determinado cliente, que tenga que ver con la facilidad y que tenga que ver también con los errores, ¿no? Y es por eso que hasta el día de hoy se usan. Hubo un experto que se llamaba Jacob Nielsen, que fue uno de los que desarrolló estas ideas, ¿no? Pero nada, así como un dato más para contribuir a esto. Ah, buenísimo. Pero las ideas que de heurística o de metodologías ágiles. Sí. No, es lo que él propone es la heurística de la usabilidad, Ah, más para algo estándar que uno va desarrollando. Y lo podemos aplicar dentro del campo de las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque aborda toda esta cuestión de los sistemas que se van desarrollando, que haya una retroalimentación también entre los sujetos que desarrollan estos, y a la vez que haya también cierto control y cierta libertad por parte del usuario para sentir que tiene el control de detener, cancelar en el tiempo cierto proceso que se va desarrollando para el desarrollo de una aplicación web o un software, etcétera. ok, pero siempre relacionado con la usabilidad, la facilidad de... Exacto. Exacto. Sí, porque también eso, por ahí a ustedes les parece que siempre fueron así, ¿no? Las aplicaciones, pero al principio eran muy difíciles de usar. La gente tenía que hacer cursos, ¿no? Para poder usar algo. Y cualquier sistema, porque ni siquiera había sistemas operativos así con diseño gráfico. Uno tenía que saber los comandos, todo, ¿no? Bueno, los que saben de Linux habrán visto que al principio era así también. Tenías que saber del tema y conocerlo. Y todo lo que se construía también tenían manuales y que hacer capacitaciones para poder usarlo. Y hoy en día no, la mayoría de las cosas tienen esa cualidad que se llama usabilidad, que tiene que ver también con justamente lo que quiere el usuario, ¿no? Y los comentarios que hace el usuario, y todo eso es lo que se tiene en cuenta. Y es heurístico. Bueno, ¿algo más quieren agregar de todo esto? ¿Alguien está trabajando ya con alguna de estas metodologías? ¿Que quiere decir algo? Bueno, sigo. Yo no, pero me anoté un curso. Ah, ¿de metodologías ágiles o Sí. qué? Ajá, muy bien. Sí, ya lo decidí y dije, bueno, voy a poner dinero para esto. Pero sí. Está bien. Igual yo creo que hoy en día en muchos lugares, ¿no? Ya están trabajando con esto pero sí es importante hacer cursos de todo lo que tiene que ver con esto, siempre suma. Sí, aparte porque yo a veces hablo de más en el colegio con mis alumnos y después ellos como que piden más, saber más. Y Claro. es como, bueno, me voy a tratar de formar en esto para poder darles a ustedes lo mínimo necesario, indispensable para que accedan a este conocimiento. Al menos los alumnos de tercero y cuarto año son así, que les gusta. ¿Por qué? Porque Qué bueno que sea. ven a futuro, ¿no? Y Claro. dije, bueno, voy a tomar un curso de esto, o lo mismo, un curso de habilidades blandas, para saberlo manejar bien y poder desarrollar, si se quiere, una clase introductoria. Yo doy tecnologías de la información y educación tecnológica. Ajá. Pero ahí justo preguntó un compañero, por eso respondí, perdón. Ah, está bien. Y sí, hoy en día son cosas que los chicos de secundario ya las tendrían que tener en claro también, ¿no?
Sí, tal cual. A partir de la reforma que hubo en la nueva escuela secundaria, desde el 2015, la idea es que dentro de la materia de educación tecnológica se incorporen todas estas nuevas ideas y se comience a desenvolver todo este proceso de digitalización que es en constante evolución, ¿no? Sí. Y bueno, yo también esto lo trato de trasladar al programa, porque me dieron la posibilidad en este colegio de armar un programa donde aborde todo esto, más también teniendo enfoque, viste, en las orientaciones de los estudiantes, porque algunos tienen una orientación en administración de empresas o Claro. economía, o lo mismo estudiantes que tienen como fin ciencias sociales. Y desde ya creo que tanto el campo de administración de empresas, economía y el campo de las ciencias sociales necesita todo esto, saber abordarlo, saber utilizarlo, saber qué herramientas, con qué herramientas puede encontrarse y así hallarse en un camino no muy lejano en su formación, ¿no? Y sí. Pero bueno, trato como de ir guiándolos, no darles información de una, porque uno tiene que entender los procesos de desarrollo de cada uno de los estudiantes. No es lo mismo un estudiante de primer año que uno de tercero o cuarto año. Tal Pero bueno, cual. tener en cuenta todo esto. Sí. Pero qué bueno que los chicos de tercero o cuarto estén interesados con todo esto. Y hoy les di IA, inteligencia artificial, machine learning, y les interesó bastante y los hice trabajar en grupo para que vayan averiguando desde la evolución cuál es el fin de las IA, incluso les di un cuestionario para realizar y para investigar acerca de esta idea de la singularidad del avance tecnológico, que es un planteo de Ray, no me acuerdo el apellido, que dice que para 2045 hay ciertas aspiraciones que tienen en términos de utilizar la CIA para beneficio humano. Pero bueno, nada, estamos muy lejos de eso, teniendo en cuenta que hay desventajas en el medio y hay muchas cosas por subsanar. Bueno, pero nada, todo eso lo estamos discutiendo, lo estamos charlando porque les interesa. Utilizan ellos ChatGPT y otras IA para ayudarse con sus tareas y la idea es que haya un reconocimiento de su identidad digital, de su huella digital, y a la vez esto sea manejado de forma responsable y que sean éticos, ¿no? Responsables y éticos a la hora de utilizar estas herramientas nuevas. Pero bueno, eso. Bueno, muy bien, Ale. Me alegro. Bueno, seguimos ahora con la metodología. Bueno, según el tipo de aplicación, ¿cómo se clasifican? Existen diferentes formas de clasificar los modelos de proceso en función de sus características y los tipos de sistemas a los que se aplican. Tenemos los modelos tradicionales, están formados, por un conjunto de fases o actividades en las que no tienen en cuenta la naturaleza evolutiva del software. En cambio, los modelos evolutivos son modelos que se adaptan a la evolución que sufren los requisitos del sistema en función del tiempo. Los modelos para sistemas orientados a objetos tienen un alto grado de iteración y solapamiento entre fases. Y los basados en reutilización tienen en cuenta la reutilización sistemática del software. Los procesos ágiles enfatizan el desarrollo rápido, ponen el énfasis en la programación, en el código, ¿no? Los modelos para sistemas web, creados específicamente para el desarrollo de aplicaciones web, tienen también sus propias características. Como yo les dije, por ahí no es que van a usar una única metodología, se pueden combinar entre sí, pero siempre tiene que ver el tipo de desarrollo, ¿no?, con el que ustedes van a tener que trabajar. Bueno, según sus características, vamos a ver eso, ¿no?, que están los tradicionales. Puede ser clásico, lineal o en cascada, waterfall, por ahí lo escuchen, es eso, es el tradicional o en cascada. Estructurado, basado en prototipos, desarrollo rápido de aplicaciones, son todas diferentes metodologías, pero que tienen que ver a esos paradigmas, ¿no?, de los que hablamos, o los más hegemónicos. Y son variantes de, como les dije, del tradicional en cuanto a esa cantidad de iteraciones o productos que van haciendo intermedios. Así que
Acá hay como un resumen de los más usados, que van a ver que, por ejemplo, en Ágiles también está programación extrema, Scrum, desarrollo de software adaptativo, Crystal, hay diferentes modelos para sistemas web, Pressman, pero bueno, eso ya es más específico, ¿no?, del lugar donde trabajen y qué modelos van a seguir. En el primitivo, como les dije, como se empezó a usar esto, pero todavía hay gente por ahí que sigue trabajando así, es codifico y pruebo, ¿no? No hay modelo. Entonces se lo conoce también con el nombre de modelo prueba y error, o modelo codifica y mejora, modelo espagueti, lo van a escuchar, proceso de desarrollo aplicado en las primeras experiencias de programación. Supone una iteración de fases, codificación, depuración, sin ninguna planificación ni diseño previo. Es decir, no hay modelo, nada. Inconvenientes. El código está pobremente estructurado tras varias iteraciones. Se le llama código espagueti porque no pueden ver esas estructuras, no es todo seguido así. Caro de desarrollar por las numerosas recodificaciones. Posible rechazo del usuario al no existir, análisis de requisitos. Es caro de depurar por la falta de planificación y es caro de mantener por la falta de estructura y documentación. Entonces es lo que no se recomienda hacer, ¿no? El modelo en cascada, que es el más tradicional y como les dije, el que identifica estas etapas que después se pueden iterar, pero que son imprescindibles. En ingeniería de software, el desarrollo en cascada waterfall es denominado así por la posición de las fases en el desarrollo de esta, que parecen caer en cascada por gravedad hacia las siguientes fases, por eso se lo llama así. Yo hago el análisis, acá está como al revés, ¿no? Pero caen por gravedad el diseño, ¿no? Después se puede comprobar y volver al análisis, cualquier cosa, ir atrás, pero cuando termino esta etapa, recién empiezo con la otra, por eso es como que cae por gravedad, ¿no? Y es toda esa guía, ¿no?, de larga a seguir de todas estas etapas. Bueno, ¿cuáles son las características? Es el enfoque que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a que finalice la anterior. Al final de cada etapa, el modelo está diseñado para llevar a cabo una revisión final que se encarga de determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase. Si no, ¿se acuerdan que el dibujito volvían atrás y otra vez, si no está listo, vuelvo atrás, arreglo eso y recién vuelvo a diseño y así voy verificando. Este modelo fue el primero en originarse y es la base de todos los demás, como les dije, ciclos de vida de un proyecto de software. Este modelo comenzó a diseñarse en 1966 y se terminó alrededor de 1970, de ponerse de acuerdo, ¿no?, de todos la etapa que tenían que hacer. Pero fíjense que estuvimos hablando que las primeras computadoras son del 40 y pico, ¿no? Ya las más conocidas, la ENIAC, ¿no?, y todas esas, la IBM. Y recién después del 60 apareció todo esto. El principal problema de esta aproximación es el que no podemos esperar que las especificaciones iniciales sean correctas y completas, que el usuario pueda cambiar de opinión sobre una u otra característica. Como les dije, a veces se alarga tanto esta primera etapa burocrática que por ahí en el medio el cliente ya quiere otra cosa, ya se enteró que fulanito hay una nueva tecnología, sobre todo hoy que cambia todo tan rápido, por ahí no en esta época, recién se empezaba, no había tantos cambios vertiginosos, pero ahora los cambios son tan rápidos como que esta tradicional ya casi no se usa así, ¿no? Por ahí tiene variantes. Bueno, ese es el principal problema, es que no podemos esperar eso, ¿no?, que se cumpla todo. Además, los resultados no se pueden ver hasta muy avanzado el proyecto, por lo que cualquier cambio debido a un error puede suponer un gran retraso, además de un alto costo de desarrollo. Y como es evidente, esto es solo un modelo teórico,
Si el usuario cambia de opinión en algún aspecto, tendremos que volver hacia atrás en el ciclo de vida. Hay otro modelo que está basado en prototipos o prototyping, lo van a escuchar. Un prototipo es un modelo experimental de un sistema o de un componente de un sistema que tiene los suficientes elementos que permiten su uso. No es el producto final, sino es como una muestra que yo voy a comprobar con el cliente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Son un medio eficaz para aclarar los requisitos de los usuarios e identificar las características de un sistema que deben cambiarse o añadirse. Como compruebo con el cliente si está bien si era lo que ellos querían. Mediante el prototipo se puede verificar la viabilidad del diseño de un sistema, ¿no? Si se puede llevar a cabo o no. El prototipo es una aplicación que funciona. Su finalidad es probar varias suposiciones con respecto a las características requeridas por el sistema. Si yo estoy seguro de lo que tengo que construir, puedo hacer directamente el producto final. Si no estoy seguro, hago un prototipo, ¿no? Para verificar. Se crean con rapidez, evolucionan a través de un proceso iterativo, tienen un costo bajo de desarrollo. El prototipado es un subproceso que puede incluirse como parte de otros modelos de procesos. Por ejemplo, puede combinarse con un ciclo en cascada para intentar solventar ciertas carencias, ¿no? En cascada, recuerden que si no se había entendido bien los requerimientos y había que volver atrás, era muy engorroso. Al hacer un prototipo, si había alguna duda, ¿no? En el camino de esos requerimientos, chequear con el cliente. A veces son como un software, ¿no? Que no tiene todas las funcionalidades, sino lo general. A veces son pantallas nada más, que sobre todo en un desarrollo web, ¿no? Que yo le muestro al cliente si está bien el menú, el botón, si es lo que yo interpreté era lo que realmente quería el usuario. Bueno, enfoques de desarrollo prototipado. Pueden hacer 3 tipos de prototipos: el desechable, el evolutivo y el mixto. En el desechable, el prototipo es una versión rudimentaria del sistema que posteriormente es desechada. Se prueban solo las partes problemáticas. Lo que yo tengo dudas, si tengo dudas de que en una parte, ¿no? Del software, qué es lo que quiere el cliente, hago esto y no es algo que me llevó mucho tiempo, no salió caro, lo puedo desechar. En cambio, el evolutivo, el prototipo va a convertirse eventualmente en el sistema final usado. Entonces es una alternativa al ciclo de vida. Primero voy a hacer las partes bien entendidas, porque en base a ese software que yo estoy mostrando, lo voy a ir evolucionando ya como sistema final, no es desechable. Y el mixto, voy a hacer partes desechables y partes no. Es un prototipo operativo, prototipado operativo. Se aplican técnicas convencionales para los requisitos bien conocidos. Yo hago como un evolutivo porque estoy segura, ¿no? Eso lo entendí bien. Y lo combino con prototipos desechables y evolutivos para los requisitos poco conocidos, porque es donde tengo que comprobar si está bien o no. Si no está bien, esa parte se desecha. El modelo iterativo, entonces, es muy parecido al anterior, pero hay una parte que yo voy a seguir refinando, ¿no? El prototipo. Es un enfoque de desarrollo que se utiliza cuando no se conoce con seguridad lo que se quiere construir. Se comienza diseñando e implementando las partes más destacadas del sistema. La evaluación del prototipo proporciona la realimentación, por eso se puede iterar acá, ¿no? Necesaria para aumentar y refinar el prototipo, y el prototipo evoluciona y se transforma después en el final. Después está el modelo en espiral, donde yo parto de qué es lo que quiere el cliente, hago primero un análisis de riesgo, ¿no? Para ver qué pasa, si se puede hacer o no, está basada en la reacción del cliente también. Toma las ventajas del modelo de desarrollo en cascada y el de prototipos, añadiéndole el concepto de análisis de riesgo.
se definen 4 actividades. La planificación, en la que se recolectan los requisitos iniciales o nuevos requisitos a añadir en cada iteración. El análisis de riesgo, nos basamos en los requisitos, decidimos si somos capaces o no de desarrollar el software y se toma la decisión de continuar o no en cada etapa, ¿no? Que le van agregando cosas. La parte de ingeniería, en la que se desarrolla un prototipo basado en los requisitos obtenidos en la fase de planificación. Y la evaluación del cliente. El cliente comenta el prototipo, si está conforme con él se acaba el proceso y si no, se añaden los nuevos requisitos y todo se vuelve a repetir. Profe, ¿hay algún ejemplo? De cada uno de estos, no lo tengo yo ahora acá. Pero de algún ejemplo que hacía en general, para hacer tal cosa se usa esto. Sí, algún ejemplo en el que se pueda utilizar el proceso iterativo o... No, como yo te dije por ahí, lo tradicional es lo primero que se usaba o se sigue usando cuando hablan ustedes de buscar coboles, ¿no? Por ejemplo, gente que sepa ese tipo de lenguaje. Eran para, sobre todo los bancos, porque tenían que tener seguridad con todas esas transacciones. Recuerden que es dinero, ¿no? De personas y de empresas, y que tenían que seguir un montón de estándares de cumplir, de desarrollo. Y era algo como que después esas transacciones no era algo que iba a cambiar mucho. Digo, se hacían con todos esos procesos tradicionales. Pero a medida que apareció también el desarrollo web, las aplicaciones en celular, todo lo que tiene que ver con el home banking y cosas así, que sí tienen cambios constantes, se usan otras por ahí metodologías. Entonces, depende de eso, de todo lo que hablé en general, van a usar una u otra. No busqué un ejemplo específico de esto, pero si quieren, bueno, se los averiguo para la próxima clase. Pero tiene que ver con esto también, análisis de riesgos. Si lo que le están pidiendo por ahí es algo muy complejo y no saben si ustedes como empresa o desarrollistas van a poder llevarlo a cabo, van a hacer primero eso. Una vez que definan que sí que lo pueden hacer, ahí recién pasa ingeniería y hacen como un prototipo que van a evaluar con el cliente. Entonces tiene que ver con todo lo que les dije al principio, que las etapas son las mismas. El tipo o el momento de iteración también va a depender de cada desarrollo. Eso lo van a definir ustedes, porque no es algo que, salvo que sí que le pidan que sigan algunas normas de algún tipo, ahí sí van a tener que seguir una metodología muy aplicando toda la documentación que le pidan. Van a poder tener libertad de elegir una u otra o combinarlas, porque la verdad que todo esto que estamos viendo ahora son combinaciones, de los prototipos que le dije, prototipos que por ahí es una parte del software que hace específicamente una funcionalidad sin algún detalle, sería un prototipo, o como les dije, si es un e-commerce o un sitio web que no tiene tanto problema, tanto riesgo, lo que van a hacer es pantallas nada más para chequear con el cliente qué es lo que quiere. Depende mucho de eso, ¿no? Del nivel del proyecto, de si van a hacer solamente algo estático, algo que va a tener un backend, pero siempre busquen alguna forma de organizarse, alguna forma de seguir algún método, porque les va a servir a ustedes mismos, porque van a tener un proyecto similar y van a saber que pueden por ahí adaptar ese código o todo el proceso. ¿Se entiende? Pero bueno, si te interesa, Ale, busco ejemplos para la próxima. Acá no te podría específicamente decir en qué. No sé, se me había ocurrido, por ejemplo, el desarrollo de las ventas, tomar ventas de un determinado producto. Y a partir de ahí ir viendo cómo se desarrolla el proceso para poder desarrollar, qué sé yo, una aplicación donde se registren toda esa información. Pero no sé.
Es un ejemplo que se me ocurrió, por eso dije, ¿de qué forma entonces uno lo podría llegar a aplicar? Justamente por ahí es eso, ustedes van a tener que tener esa capacidad, ¿no? de discernir cuál es el que más les conviene de acuerdo con el proyecto. De lo que decís de un estudio de las ventas de un producto, de seguir como un histórico y hacer una tendencia, una predicción, ¿eso me estás diciendo? No, Sí, no. más o menos. Pasa que estaba tratando de pensarlo, de qué forma lo podía llegar a resolver. Pero vos recién agregaste que nosotros podemos decidir qué tipo de modelo implementar. Si vos sos el dueño de la empresa de desarrollo, si vas a trabajar para un equipo de desarrollo de una empresa, te lo va a decir la empresa. Ah, ok. Salvo que llegues a ser vos el líder project y vos determines. Entonces, pues ya vas a tener suficiente experiencia como para poder verlo, ¿no? Ojalá. Sí, seguro. Pero bueno, eso es para que vean eso, vayan pensando que no siempre van a hacer lo mismo, o sí, no sé, porque por ahí sí les gusta hacer tal cosa y lo van a seguir haciendo y van a ir avanzando en lo que les gusta, ¿por qué no? Puede ser. Pero por ahí si ustedes tienen, se unen entre sí, forman su propia empresa, ¿no? De ofrecer desarrollos de software, puede caerle cualquier tipo de proyecto. Así que No estaría mal. Nos armamos una asociación. Y suele pasar eso muchas veces, ¿no? Que se juntan compañeros de estudio y ponen alguna empresa. Empiezan con algo sencillo por ahí, ¿no? A hacer e-commerce, desarrollos así web, o no sé, juegos, que acá hay muchos que les interesa el juego también, y pueden ir avanzando y tener su propia empresa. Sí, yo había visto compañeros de cine que también se armaron una productora. Uno entró en primer año y dijo, che, ¿te unís? Vamos a armar esto, qué sé yo. Y ahora tienen un microemprendimiento de productora de Hay que animarse, videoclips y de ¿Cómo se cortos. llama? No me acuerdo el nombre. Pero la iniciaron hace muy poco. Son compañeros del IDAC, del Instituto de Cine de Avellaneda. Ok. Pero sí, lo armaron. Uno lo pensó y fue sumando gente. Y yo dije, no, mira, no tengo tiempo. Pero hubiera querido en su momento. Pero nada, sí se puede, todo se puede. Exactamente, hay que animarse. Pero sí, hoy en día también tienen más herramientas, más lugares, ¿no? Para ser emprendedores, donde ustedes pueden acudir a buscar ayuda. Yo les había dicho que hubo unas reuniones también, pero hay un ministerio del gobierno de la ciudad que se encarga de eso, Ministerio de Producción creo que es, que está el marido de Pampita a cargo. Bueno, y les están dando muchas herramientas a los emprendedores. Así que si les interesa, si tienen alguna idea, pueden averiguar ahí. Bueno, sigo. Modelo incremental. Es lo mismo, pero como ven, son las etapas. Empiezan una etapa iterativa y van avanzando, parecido al de metodologías ágiles, ¿no? Pero a lo largo del tiempo van haciendo nuevas versiones, pero tienen como un tiempo de construcción. Permite construir el proyecto en etapas incrementales en donde cada etapa agrega una funcionalidad, o varias. No sé. Estas etapas consisten en requerimientos, diseño, codificación, pruebas y entrega. Todo lo mismo, ven, en cada iteración, ¿no? Y permite entregar al cliente un producto más rápido en comparación del modelo en cascada, que tenían que hacer todo junto. En cambio acá le van agregando funcionalidades. Y el RAD, que es desarrollo rápido de aplicaciones, esta metodología ha tomado gran auge debido a la necesidad que tienen las instituciones de crear aplicaciones funcionales en un plazo de tiempo corto. Es un ciclo de desarrollo diseñado para crear aplicaciones de computadoras de alta calidad. Y el método comprende desarrollo interactivo, la construcción de prototipos y el uso de utilidades CASE, Computer Aided Software Engineering,
Tradicionalmente el desarrollo rápido de aplicaciones tiende a englobar también la usabilidad, utilidad y la rapidez de ejecución. Hoy en día se suelen utilizar para referirnos al desarrollo rápido de interfaces gráficas de usuario, tales como y todo esto, ¿no? Las plataformas más conocidas, que ya las conocerán ustedes, y en el área de la autoría multimedia, software como Neosoft. Bueno, son formas más rápidas de trabajar también. Y estas son las fases: se planifica el requerimiento, se hace un diseño con usuario y se construye y se va haciendo una transición hasta el cutover o la parte final. Bueno, ¿alguno más quiere colaborar? Perdón, sí, el marido de Pampita es, que no me acuerdo, Moritán, no me acuerdo bien el nombre. Roberto. Roberto Moritán. Bueno, sí, le queda ahí, pero bueno, pero todos lo ubican. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo sobre lo que vimos, los procesos, las metodologías? ¿Alguien está trabajando ya con alguna de ellas? Bueno, les quería mostrar, pero, bueno, vamos a hacer un descansito de 10 minutos y después yo lo que voy a querer es que se agrupen con esas links que me dieron y ir viendo a ver cómo van avanzando, qué fueron haciendo y cómo están trabajando. Son 20:21, volvemos 20:30. Antes que me olvide, creo que en el aula, en este mosaico, les dejé también el manifiesto de las metodologías ágiles para ver esa comparación, a qué le dan importancia, ¿no? Pero bueno, después lo abro porque acá no lo tengo ahora a mano. Bueno, volvemos 20:32. Ok. Bueno, así que antes que me olvide, hablando de ese tema, les muestro algo que es el, bueno, abreviado, ¿no? El manifiesto por el desarrollo ágil de software, o Agile, como le quieran llamar, Agile sería, que en el 2001 se juntaron muchos desarrolladores de software que estaban en contra de todas esas procesos, ¿no? De esas metodologías tradicionales, y hicieron este manifiesto que estaba basado en 4 principios, ¿no? Y 4 formas diferentes de trabajar, ¿no? Que es lo que yo puse acá nada más. Pero si lo quieren ver, lo pueden buscar en internet, tiene también un montón de principios. ¿Y qué decían ellos? Que se juntaron para descubrir formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia, eso tiene que ver con la heurística, como ayudando a terceros. Y a través de este trabajo hemos aprendido a valorar los individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Es decir, aunque valoran los elementos de la derecha, ¿no? Valoramos más los de la izquierda. No es que descartan directamente lo que está a la derecha, sino que hacen hincapié en esto, ¿no? De entre los individuos, el cliente y el equipo de desarrollo, y las interacciones y la comunicación que hay entre ellos
sobre un montón de procesos y herramientas que son pesados. Hacer el programa software funcionando sobre documentación extensiva. No es que no van a documentar nada, pero no el exceso, ¿no? Tampoco de documentación, colaboración con el cliente, o sea que la importancia de eso, de qué quiere el cliente, la demanda, ¿no? La respuesta ante el cambio. Sobre seguir un plan que después costaba mucho hacer un cambio. Eso es el corazón, digamos, de estas metodologías. Bueno, y ahora que todavía estoy compartiendo, vamos a ver los equipos. No sé si, a ver, voy nombrando. Grupo 1 y grupo 2 trabajan, ¿no? Juntos. Yo puedo usar este link que está acá. ¿Hay alguien de grupo 1 o grupo 2? Sí, profe, acá estoy. Bueno, ahí comparto también. Ajá, bueno, ahí vi que está Manuel también. ¿Tienen este Meet que me pasaron? Sí, ese. Bueno, ¿quién habla? ¿Paula era? Sí, con la voz hecha mierda, pero sí. ¿Qué te pasó, Paula? Gripe desde el miércoles pasado. Ah, qué bárbaro. Sí, hay mucha gente con gripe. Hizo mucho frío también. Hoy no tanto, pero... Sí, me dieron corticoides como para ir mejorando. Ah, mirá, bastante entonces. Sí. Bueno, así que... A ver, abro otra pestaña acá. ¿Están ahora en ese Meet? ¿Puedo yo entrar? El resto vaya uniéndose, ¿no? En los Meet que me pusieron. Y yo les aviso por el Telegram, en todo caso, cuando termino con el grupo 1, grupo 2, paso por los demás. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, bueno, entonces primero grupo 1, grupo 2. Y después en el Telegram les digo cuando paso al 3. ¿El 3 con quién era? ¿Con qué otro grupo? Con el grupo 6. Ok. 3 y 6, 1 y 2. El 4, que no tengo nada del 4, el link. ¿4 con quién? Hola, profe, yo soy del 4, soy Farra. Le habíamos pasado un link de un Discord nosotros, no sé si... Ah, por ahí me olvidé, en el Telegram. Sí, lo habíamos Ah, pasado por ahí, si quieres se lo pasamos de vuelta. sí, no, perdón, después lo busco en el Telegram. ¿Y con quién van a trabajar ustedes? Habíamos quedado en la otra clase que íbamos a hacer tanto clientes como Ah, desarrolladores. eran ustedes, si no me acordaba. Y el Discord, ahí me lo anoto. Perfecto. Grupo 5. Grupo 5, ¿hay alguien? Nicolás, yo te vi hoy temprano, estabas. Ah, Pilar. Pilar, grupo 5. Hola, profe, sí, acá estamos. Bárbaro. ¿Y ustedes con qué otro grupo? El grupo 8. Ok. Me faltaría el 6. El 6, no, ya está, con el 3, perdón. El 7 y el 9. ¿Con quién eran? Buenas, profe. Estamos con el grupo 10. No te escuché. Grupo 7 y 9 con él. ¿Se escuchó? No, al final no te escuché. Grupo 10. 10. Ahí está. Gastón, ahí me puso Gastón. Con el grupo 10 igual la vi en el chat. Perfecto, ahí lo vi. ¿Y quién quiere? ¿Nadie más? ¿Ya están todos? Perfecto, buenísimo. Bueno, entro al 1. 1 y 2. Y después, ustedes mientras júntense el resto de la clase en sus grupos, porque a las 9:30 yo tengo que cortar para recuperar, hay recuperatorios. Ok, profe. Así que,
A ver si... Listo, vamos saliendo entonces, profe. Bueno, Listo. Chao, nos vemos. Hasta luego. claro, yo voy a tener abiertas dos ahora. Va a ser a ver si puedo acá mutearme.